los invitamos a un testimonio excepcional y maravilloso. Una mujer colombiana que ha vivido durante los últimos 20 años de su vida en Tokio. Fue víctima también y testigo de primera mano del terremoto y del tsunami. Es Sara Guevara. En unos segundos. Y en esta última parte, un testimonio bien dramático, bien interesante, porque lo que ha de pasar, pasa. Y eso fue lo que le pasó a Sara Guevara, profesora de la Universidad de Sofío en Tokio, colombiana, casada con japonés, relacionada con esa cultura durante las últimas 2 décadas. Sara, usted llegó 12, 15 horas antes del terremoto del pasado 11 de marzo. Así es, Darío. Yo había aterrizado el día anterior, a eso de las 7:15 de la noche, llegué a mi casa tipo 9 y realmente no imaginé que iba a ser testigo de semejante tragedia. Para mí fue algo totalmente inesperado. Una tragedia con más de 27.000 muertos y desaparecidos, con más de 180.000 edificios, casas destruidas, 320.000 millones de dólares, el costo que se calcula que puede costar la reconstrucción. Las imágenes son suficientemente elocuentes. ¿Usted tuvo algún presentimiento antes de este par de terremotos? Porque fueron 2. Así es, fueron 2 y puedo decir que tal como presentimiento no, pero yo no sé si es una parte animal que lleva a uno muy dentro del cuerpo y es esa sensación de no poderse concentrar, de estar uno muy inquieto, de tratar de decir, bueno, me baño un poquito más tarde, he llegado después de un viaje muy largo, quizá debería descansar, pero algo dentro de mí que me decía, no, es mejor ahora porque uno nunca sabe, y con ese uno nunca sabe permanecí en las actividades principales de mi día hasta antes del terremoto. Pero bueno, usted estaba acostumbrada a tener muchas sensaciones inciertas, porque en Tokio y en general en Japón tiembla muchísimo. Así es, pero nunca, y he vivido 20 años relacionada con Japón, he vivido muchos años en Tokio, he sentido muchos sismos, pero Darío, yo nunca había sentido nada como esto que sentí. Yo pienso que nosotros todos participamos en Japón en simulacros, en entrenamientos que son bastante interesantes para saber qué hacer en caso de un terremoto. Y puedo decir que una vez llega, el cerebro se nubla. ¿Y no se sabe qué hacer? Sí, hay parámetros y alineamientos que uno intenta seguir, pero por ejemplo, a diferencia de los japoneses, que estoy segura que mis vecinos estaban debajo de la mesa, yo vi que el terremoto era tan supremamente poderoso que lo que pensé primero fue en asegurar una ruta de escape. ¿Y entonces salió corriendo, no se metió debajo de la mesa? No, yo no tengo ningún cuadro en mis paredes, son totalmente blancas. Y previendo no tengo, cosas. Correcto, previendo un sismo que no vaya a causarme heridas o algo y poder eso, llegar a la ruta de escape. Bueno, pero usted estaba en un piso 11. En un piso 11 y junto a la puerta tenía todas mis botellas de agua. Yo normalmente tengo en casa de 20 a 30 botellas de 2 litros y siempre lo hago con esa sensación, la sensación de que ante una emergencia es uno mismo el que debe velar por uno mismo en las primeras horas hasta que llegan los organismos de socorro. Uno no puede pretender que el gobierno se haga inmediatamente presente porque el gobierno queda descontrolado, máximo en una tragedia de tan inmensas proporciones como fue esta. Por supuesto. Es algo impredecible. ¿Usted esa noche, esa primera noche del terremoto, durmió en su apartamento? Tuve que subir al apartamento, yo estaba absolutamente sola en Tokio, tampoco era conveniente estar a esas horas de la noche. Entonces sí que subí, pero tuve que acostarme, hacía mucho frío, no quise prender el aire acondicionado porque suponía un gasto de energía que podían estar necesitando en otras partes del norte. Entonces no lo prendí, quizá previendo eso, ¿no? La falta de energía en otras zonas de Japón. Además, al tener que dormir con la puerta abierta, pues poco me iba a calentar y sí iba a desperdiciar mucha energía. Entonces lo que hice fue vestirme, dejar los zapatos al lado de mi cama y acostarme vestida. Dentro, por si vendría otro... Por supuesto, para poder salir corriendo, mi computadora al lado, Skype funcionando toda la noche. Y bueno, aparte tuve el tiempo para poder mirar todos los informes que se iban dando, las cifras, para poder justamente colaborar con Caracol en esos momentos tan difíciles, ¿no? Porque era algo realmente, no teníamos tantos datos, entonces había que buscarlos literalmente para poder dar alguna información que fuera coherente en medio de todo aquello. Ahora, ¿cómo puede vivir así una persona 20 años en esas circunstancias, frente a la angustia, frente al drama, frente a la incertidumbre? Yo pienso que no es cómo pueda uno vivir, sino cómo se adapta uno a las circunstancias. El hombre es un animal de costumbre, al fin y al cabo. Entonces, en la medida en que uno controla, o que no controla, pero es consciente de los peligros que vienen, y de pronto puede imaginar cómo afrontarlos, la cosa se hace menos dura.
No es como si uno vive en un país donde nunca pasa nada y de repente llega un terremoto de una gran magnitud que lo coge a uno sin realmente saber qué hacer, ¿no? Sara Guevara, 20 años en el Japón, por supuesto habla perfecto japonés, es profesora de culturas comparadas. ¿A uno le sorprende esa serenidad de los japoneses para haber afrontado la manera como han encarado toda esta tragedia, todo este desastre? ¿Eso es una cultura consuetudinaria, tradicional? ¿Siempre han sido así los japoneses? Yo pienso que sí, pero aparte hay dos cosas que son importantes que hay que tener en cuenta, y es que desde pequeño el niño japonés mentalmente ya tiene una disciplina, la misma disciplina de tener que aprender todo ese montón de kanjis. Los kanjis son los símbolos, correcto. Entonces, eso ya implica una disciplina mental bastante importante, una disciplina que nosotros, por lo menos, no tenemos. Y otra cosa que se inculca es el respeto. Entonces, esa conjunción de disciplina y respeto... Solidaridad. Correcto, solidaridad, porque nadie es mejor que nadie y todos tenemos el mismo derecho a tener absolutamente todo. Entonces, en la medida en que una sociedad crece pensando en que mi actuación va a influir directamente en el bienestar de la comunidad, en que yo no vivo sola. Yo como persona no vivo sola, yo dependo de usted, Darío, dependo de los señores camarógrafos, de todos. Somos un equipo y así mismo funciona una sociedad. Y si Japón ha demostrado funcionar tan bien como funciona, por lo menos a nivel de sociedad, es porque en medio del caos lo único que funciona es eso, la disciplina, el respeto y el entender que nadie es mejor que nadie y que mi prioridad no está por encima de la prioridad de otra persona. Bueno, pues mire, Sara, esas imágenes se nos han quedado grabadas para siempre a todos los televidentes del mundo entero. Algo verdaderamente impensado. Esa actitud de los japoneses frente a la tragedia, frente al desastre, que no lloran, que no gritan apenas. ¿Cómo logran ellos controlarse, controlar tantas emociones frente a una cosa donde uno no sabe cómo va a reaccionar? Darío, mi experiencia personal, yo estaba en el apartamento de un vecino que escasamente conocía. Este vecino ya me había visto sola y me dijo, yo iba subiendo con una anciana, la estaba ayudando a subir hasta el piso 11 porque ella tenía a su marido arriba. Yo dije, yo la acompaño, y este señor me dijo, no suban todavía porque el edificio está tambaleándose todavía. Vamos a entrar a mi apartamento, se toman una taza de té y esperamos. Cuando nos sentamos enfrente, no teníamos ni ganas de sentarnos en el sofá, en la televisión, esta era la imagen. Y nadie gritaba, nadie lloraba, nadie decía nada, quizá porque la tragedia era tan abrumadora, Darío, que a uno lo dejaba sin palabras. Nosotros entramos en un estado de shock, y era un estado de shock que se continuó sintiendo incluso hasta el sábado por la noche. La alegría de Tokio, el bullicio de Tokio de pronto desapareció. Silencio. Sí, era como estar en una ciudad fantasma. Las autopistas no funcionaban porque por normas de seguridad cortaron las autopistas. Total, que el silencio era apabullante, era una cosa que le daba a uno la sensación de que lo que se estaba viviendo era mucho más que el terremoto que habíamos vivido en Tokio, Ibaraki, Chiba, y aparte el terremoto de Iwate, sino el duelo que dejaba el tsunami, la gravedad que esas imágenes significaban para el pueblo japonés, que eran simplemente de una catástrofe económica también a un nivel... Sin precedentes. Sin precedentes. Realmente. Es el terremoto más caro de la historia. Claro, 320.000 millones de dólares. Ahora, claro. Sara, usted que ha vivido en tantos países, que ha sido reportera, una gran profesional, que ha trabajado en medios de comunicación del Japón, la manera como ellos dieron la noticia a través de la radio, a través de la televisión, se diferencia en mucho a la forma como en otros países occidentales y demás se dan este tipo de informaciones. Totalmente, Darío. Las personas que tuvieron la oportunidad de ver las transmisiones de NHK, incluso con traducción en inglés, podían oírla en el off, muy bajito, la voz del locutor que estaba presentando. Todas las cadenas se enlazan a la televisión oficial. Todas. Absolutamente todas, porque es la televisión oficial la que tiene los datos precisos de la intensidad del sismo, de las advertencias de tsunami. Entonces, todas se enlazan. ¿Y el tono es absolutamente...? El tono es totalmente neutral. ¿Plano? Plano, muy calmado. Entonces, digamos que bajo la presencia de ese locutor, bajo la voz de ese locutor, está el temperamento o los ánimos que pueda tener la población. Un presentador exaltado va a poner nerviosa a la gente. Más nerviosa. Mucho más nerviosa de lo que ya está.
Y entonces pienso que de eso tenemos que aprender, la forma como presentamos las noticias, la forma como manipulamos las imágenes. Estas imágenes fueron las primeras que yo vi. Sin embargo, yo me vine a enterar de las otras imágenes poco a poco porque mi hermano, que estaba desde Colombia vía Skype, me decía, ¿has visto CNN? Pues no, porque yo estaba pendiente del mapa del tsunami, ¿verdad? Y cuando pasé a CNN me di cuenta que las imágenes que manejaban en el extranjero eran infinitamente más terribles que las que nosotros estábamos viendo a menos de 24 horas del terremoto en Tokio. Esa es una gran lección, esa es una gran enseñanza. Sí, totalmente. Sara Guevara, a pesar de todo, de casi 500 réplicas de nuevos temblores que han ocurrido en las últimas horas, algunos con más de 6 grados de intensidad, va a regresar el 6 de abril, de todas maneras, a verse con su esposo, con la familia de su esposo, y a llevar esa vida. Hay que regresar, Darío, porque la vida continúa. Y si hay algo que uno tiene que tener muy claro, es que independientemente de las circunstancias, quiera Dios que el tema del reactor no empeore, porque eso cambiaría totalmente la perspectiva. Pero si las cosas no empeoran y continúan y los niveles de radioactividad siguen siendo básicamente tolerables, yo voy porque Japón es un país que se lo merece. Japón es un país que ha ayudado no solamente a quienes hemos vivido en él, sino ha ayudado mucho al mundo en general con cooperación internacional de muchas formas. Entonces, sería muy injusto que ante la primera adversidad grande me sintiera yo totalmente acobardada y decidiera quedarme en un lugar mucho más cómodo, sabiendo que tengo una familia japonesa, la de mi esposo, que me espera, que tengo mis estudiantes que no han huido, y estoy segura muchos de ellos extranjeros estarán el primer día de clase. Entonces, mientras eso no suceda, Darío, lo único que puedo hacer es responder con la misma gallardía y con la misma nobleza con la que ellos han respondido en los momentos más angustiosos o de soledad que haya podido tener yo durante mi estadía en Japón. Y Sara Guevara, testimonio elocuente, una colombiana ejemplar, destacada, y mucha suerte, una feliz noche para todos. Nos vemos en los próximos días.